vamos a tratar acerca del día del Señor, del día domingo. ¿Cuál es la importancia del día de hoy? ¿Por qué hoy nos reunimos a adorar al Señor? ¿Por qué no lo hacemos en otro día? ¿Cuál es la razón de que hoy nos reunamos? Y el próximo domingo, Dios mediante, quiero abordar acerca del gran tema del matrimonio cristiano, el diseño de Dios para la vida matrimonial entre un hombre y una mujer. Entonces hoy vamos a tratar acerca del Día del Señor y pido que abran sus Biblias o puedan prenderlas, como se dice hoy también, en Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, vamos a leer los versos 8 hasta el 11. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante y todo suficiente. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. El día de reposo, el Sabbat, el día del Señor, es una de las enseñanzas bíblicas menos comprendidas, poco enseñadas y, por qué no decirlo, casi olvidadas por la mayoría de los cristianos. En parte podríamos pensar que esto se debe a que existen diferentes opiniones acerca de esta ordenanza divina. De hecho, hay un autor que él señala a lo menos 6 posturas diferentes acerca de lo que es el Sabbat, lo que es el reposo, lo que es el sábado y cómo debemos guardarlo. Para unos, el Sabbat es una ordenanza del antiguo pacto que no tiene nada que ver con los cristianos hoy. Para otros tiene importancia, pero les cuesta mucho definir qué es y cómo debe ser observado. Y hay otros que lo abrazan estrictamente y siempre se quejan de otros cristianos porque dicen que ellos en general son negligentes en cuanto a la guarda, en cuanto a la observancia del Sabbat, del día de reposo. Ahora, una cosa es cierta, el día de reposo, este Sabbat, fue instituido por Dios en la creación. Fíjense que Génesis 2 nos dice: así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Y no solo eso, el Señor se preocupó de que esta ordenanza creacional, de que esta ordenanza de la creación quedara incorporada también en las 2 tablas de la ley. La Biblia nos presenta ciertas ordenanzas creacionales. ¿A qué me refiero con eso? Ciertas instituciones, ciertos mandamientos que fueron establecidos por Dios en la creación. Perdón. Dentro de estos mandamientos creacionales, nosotros tenemos los bien conocidos mandatos espiritual, nuestra relación con Dios, mandato social, nuestra relación con el prójimo, y el mandato cultural, nuestra relación con el cosmos, con el universo creado. Y dentro de las instituciones y ordenanzas divinas creacionales tenemos el matrimonio, por ejemplo, y el Sabbat, el día de reposo, el día del Señor. Ahora, lo más importante de estas instituciones, de estas ordenanzas creacionales, es que fueron establecidas en la creación. Por lo tanto, tienen validez perenne,
tienen validez eterna, siempre serán válidas. Ni el paso del tiempo, ni las diferentes épocas, ni las diferentes culturas pueden usarse como una justificación para descartar la obligatoriedad de estas ordenanzas, de estas instituciones creacionales. Dios las estableció para que fueran guardadas, para que fueran observadas universalmente por todas las personas de la tierra. Ahora nuestro texto, en Éxodo 20, registra la entrega de la ley al pueblo de Dios en el Sinaí. Para nosotros los reformados, este hecho es una republicación del pacto que Dios había establecido con Abraham. No es algo nuevo, sino que es una intensificación de aquello que ya Dios había establecido anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de un pacto que Dios ha establecido, pacto conocido como el pacto de gracia. Y aquí, en los 10 mandamientos, nosotros vemos una republicación, una intensificación, una profundización de aquel antiguo pacto de gracia que Dios había establecido con Abraham. Por lo tanto, ojo, no se trata de algo nuevo, sino de una intensificación, insisto, que ya estaba presente y que era de conocimiento del pueblo del Señor. Nosotros también sabemos que la ley del Señor fue dividida en 2 tablas de piedra, como nos dice Éxodo 31. Y la primera tabla se refiere a nuestras obligaciones para con Dios. La segunda tabla se refiere a nuestras obligaciones para con nuestro prójimo. Y lo que más destaca de la primera tabla de la ley es que todo gira en torno a la adoración. Fíjense, el primer mandamiento se refiere al objeto de nuestra adoración. ¿A quién nosotros adoramos? Al Señor Dios, al único Dios vivo y verdadero. El segundo mandamiento se refiere a la forma de nuestra adoración. Por eso no tenemos que hacernos imágenes, porque tenemos que adorar a Dios como Él ha prescrito que nosotros le adoremos. El tercer mandamiento se refiere a nuestra actitud al adorar, es decir, a hacerlo con reverencia, a honrar el nombre del Señor. Y el cuarto mandamiento se refiere al tiempo específico de nuestra adoración, es decir, al Sabbat, al día de reposo, al día del Señor. Y de ahí vienen todo el resto de los mandamientos de la segunda tabla, que comienza con honra a tu padre y a tu madre, nuestras obligaciones para con nuestro prójimo. Ahora sabemos que la primera tabla de la ley, es decir, nuestras obligaciones para con Dios, tiene prioridad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. ¿Ustedes se acuerdan cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento de la ley? Él presenta un resumen, en primer lugar, de la primera tabla. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él estaba haciendo un resumen de la primera tabla y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él lo dice como el segundo. El primer mandamiento, que son los 4 primeros, se refiere aquí a nuestras obligaciones con Dios. Por lo tanto, el día de reposo, el día del Señor, el Sabbat, tiene una tremenda relación con nosotros. Y especialmente con nuestra adoración. Ahora, ¿cómo tenemos que entender este día? ¿Cómo tenemos que entender el Sabbat? ¿Es una institución, es una ordenanza aplicable a nosotros los cristianos? ¿Y de qué manera nosotros guardamos el día del Señor? Bueno, son preguntas que requieren, que demandan, que exigen una respuesta bíblica. Y por eso el tema de hoy es el día del Señor. El día del Señor. Y lo primero que nuestro texto nos menciona con respecto a esto es recordar. Recordar. Fíjense, el verso 8 dice, acuérdate del día sábado. Acuérdate del día sábado. El cuarto mandamiento empieza con esta expresión, acuérdate, acuérdate, que implica estar consciente, recordar, traer a la memoria. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar?
el día del Señor. Acuérdate del día del Señor. Fíjense que nosotros hablamos mucho de acordarnos de algo, de recordar algo. Y sabemos que recordar algo es traer a la memoria algo pasado, algo que ya sucedió. Es tener en consideración algo que ya sabemos, algo que ya conocemos. Y el Señor le dice a su pueblo que recuerde el día de reposo, que recuerde esta ordenanza pasada, esta ordenanza de la creación. El Señor manda que se tenga memoria, que no se la olvide, que se la tenga presente en nuestra adoración. Pero acuérdate, la Biblia no solo significa recordar, significa recordar y poner en práctica. Recordar y poner en práctica. Entonces, acuérdate del día sábado significa reconocer el inicio del día de reposo en la creación y guardarlo por uno mismo. Preocuparse de preservar ese día. Ahora fíjense que curiosamente en el relato paralelo de Éxodo 20, en Deuteronomio 5, cuando también se recuerda la entrega de la ley, nos dice que el fundamento del sábado está en la libertad de Israel de la esclavitud. Dice, acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. El sábado entonces, el sabbat, el día de reposo, se basa tanto en la creación que Dios la estableció, pero también se basa en la redención, en la liberación que Dios le ha dado a su pueblo. Es una señal de que los propósitos creativos de Dios están presentes. Es una señal de que la gracia salvadora de Dios está presente en medio de su pueblo. Fíjense que el resto del Antiguo Testamento nos ayuda a ver cómo tomó forma este cuarto mandamiento en la vida del pueblo de Israel. De hecho, en Éxodo 31, nosotros vemos que el sábado se convirtió en una señal del pacto mosaico. Así como el arco iris era la señal del pacto con Noé, el sábado fue la señal de que Dios cuidaría de su pueblo si su pueblo aprendía a confiar solamente en el Señor. Confiar en el Señor significaba ¿qué cosa entonces? Descansar en Él. Descansar de todos los asuntos habituales de la vida, de todos los asuntos comunes de la vida y rendirse delante de Él y congregarse en asamblea sagrada, en asamblea santa, para adorar al Señor. Entonces notemos que el Antiguo Testamento nos muestra claramente que los dos motores del sábado, estos dos motores que impulsaban este día especial, eran por un lado la adoración y por otro lado el descanso, el reposo. Y los dos estaban estrechamente vinculados, la adoración y el descanso, en el Antiguo Testamento. Fíjense, descansamos para poder ser libres para adorar a Dios. Y adoramos a Dios, en parte, confiando lo suficiente en Él para que podamos descansar, para que podamos parar, para que podamos reposar. Ahora, si nosotros volvemos nuestra atención para el Nuevo Testamento, vemos que Jesús nunca, jamás quebrantó el cuarto mandamiento. Él siempre guardó el sábado, siempre guardó el día de reposo. Ahora, sabemos que Jesús no tuvo ningún problema en ¿qué? En romper con todas aquellas tradiciones humanas que habían sido incorporadas al día del Señor. Por eso vemos que sus conflictos con los escribas, sus conflictos con los fariseos, no eran sobre la legitimidad del sábado en sí, del reposo en sí, sino su conflicto era con todo lo que ellos habían adicionado, agregado a este día, que no estaba en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Marcos 2, Jesús autorizó a sus discípulos que estaban hambrientos a que recogieran espigas. Y Él dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado.
En Marcos 3, Jesús sanó a un hombre con una mano seca, sugiriendo ¿qué cosa? Que el sábado, el reposo, es un día para hacer el bien. En Lucas 13, Jesús restaura a una mujer en sábado que estaba afectada por un espíritu incapacitante, sugiriendo también ¿qué cosa con eso? Que el sábado es un día para la libertad. El reposo es un día para la libertad. Y en Lucas 14, Jesús sanó a un hombre hidrópico, sugiriendo también que el sábado es un día, el reposo es un día para actos de misericordia. Insisto, Jesús nunca titubeó en eliminar todas aquellas tradiciones humanas que pesaban, que cargaban a este día precioso. Pero más importante aún, Jesús reintrodujo en el sábado el énfasis en que era un día para hacer el bien, no solo para cumplir nuestro propósito ritual, no solo para cumplir nuestro propósito de culto. Y por eso nosotros vemos que los escritores del Nuevo Testamento se preocuparon mucho en demostrar que Jesús jamás quebrantó el día de reposo. Jesús jamás quebrantó el cuarto mandamiento. Nosotros somos muy dados a olvidar, ¿verdad? Por lo general se nos olvidan muchas cosas. Se nos olvidan fechas importantes. A algunos se les ha olvidado el aniversario de matrimonio, casi con el riesgo de su propia vida. Se nos olvidan ciertas conversaciones. Se nos olvidan ciertos acontecimientos. A muchos, sinvergüenzas, se les olvidan sus deudas. Y por eso tenemos ayudas memorias, ¿verdad? Una agenda, el Google Calendar, una secretaria que tienen algunos. Y como cristianos nosotros también olvidamos muchas cosas. Olvidamos la gracia del Señor. Olvidamos la maravillosa salvación que Él nos ha dado. Olvidamos las diarias bendiciones que Él nos concede. Olvidamos también la importancia del día del Señor. Nuestra memoria es un precioso instrumento que Dios nos ha dado, pero es muy frágil. Es muy, muy frágil. Por eso el Señor nos llama hoy a recordar el día de reposo, a recordar el Sabbat, a recordar el día del Señor, a tenerlo presente, a entender que no es un día como todos los demás, sino que es un día especial establecido por Dios, especial desde la creación. Primera cosa entonces, recordar. Segunda verdad que nos presenta el texto, santificar. Verso 8 nuevamente, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Para santificarlo. El cuarto mandamiento también nos recuerda que existe una finalidad para él. ¿Y cuál es esta finalidad? Acuérdate del día de sábado para finalidad, santificarlo. Es decir, no es solo traerlo a la memoria, no es solo recordarlo, sino que también debemos recordarlo y santificarlo. Y creo que es precisamente aquí donde hay más conflictos entre los intérpretes. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa santificar? ¿Cómo santificamos el día del Señor? ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, el término santificar en la Escritura significa separar, pero también significa consagrar. Es decir, implica por un lado hacer una separación entre cosas, hacer una separación entre personas, pero por otro lado significa dedicar esa persona a un uso determinado, a un uso especial. Y en nuestro texto, obviamente, esto tiene un claro sentido de culto, un claro sentido de adoración. Es decir, el día debe ser separado
El día debe ser consagrado, el día debe ser dedicado a la adoración. Pero ¿de qué manera puedo separar y consagrar este día para la adoración? Bueno, para responder a esta pregunta nos es útil el Catecismo Mayor de Westminster, uno de los símbolos de fe de nuestra denominación. En la pregunta 117 dice: ¿cómo debe ser santificado el sábado o día del Señor? Y la respuesta: el sábado o día del Señor debe ser santificado mediante un santo descanso durante todo el día, no solo de aquellas obras que son pecaminosas en todo tiempo, sino también de aquellas ocupaciones y recreaciones mundanas que durante los demás días son legítimas, deleitándonos en usar todo el tiempo, excepto aquella parte que debe tomarse para usarla en obras de necesidad y misericordia, en el ejercicio de la adoración a Dios, tanto en público como en privado. Y con esa finalidad debemos preparar nuestros corazones y con tal previsión, diligencia y moderación poner en orden y desocuparnos a tiempo de nuestros negocios mundanales para que estemos libres y dispuestos para los deberes del día del Señor. Estoy consciente, queridos, que hay muchos que no comparten esta posición del Catecismo Mayor. Incluso conozco ministros, pastores presbiterianos que no están de acuerdo y que han presentado excepciones al momento de hacer su suscripción confesional. Y lo hacen porque ellos ven en la posición del Catecismo Mayor algo demasiado estricto, algo demasiado duro. Pero yo creo que existe una lógica interpretación del cuarto mandamiento aquí en el Catecismo Mayor. ¿Por qué? Si santificar, como hemos dicho, significa separar, significa consagrar, de allí se desprende que efectivamente el día de reposo, el día del Señor, debe ser separado. Un día especial para ser dedicado a la adoración a Dios. Y lo hacemos, como dice el Catecismo Mayor, separamos este día, consagramos este día, dejando de lado ¿qué cosa? Nuestras ocupaciones y recreaciones que son legítimas todos los demás días de la semana. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de deleitarnos en la adoración, de alegrarnos en la adoración, de regocijarnos adorando a Dios. Yo he sido pastor durante 10 años y he visto cristianos tratar el culto dominical cada vez con menos seriedad, cada vez con menos compromiso. Y para aquellos que crecieron en un contexto cristiano y en un hogar cristiano donde el culto matutino, muchas veces el culto vespertino, y la escuela dominical, y el grupo de jóvenes, y los días miércoles por la noche, eran algo así que se guardaba con mucha reverencia, se ven sorprendidos por la forma en que muchos cristianos hoy carecen de ese compromiso. Le estamos enseñando a nuestros hijos que el día domingo es un día consagrado en el que vamos a la iglesia a adorar a Dios, o les estamos enseñando que es un día en que los forzamos, en que los obligamos a ir a la iglesia. Yo entiendo que cada padre, que cada madre enfrentan diferentes realidades, pero hay hábitos que son importantes, y estoy seguro que hay un hábito que es importantísimo y que debemos transmitir a nuestros hijos. ¿Cuál es este hábito? La sólida rutina de ir a adorar a Dios cada domingo. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil para nuestros hijos llegar a la conclusión
de que el domingo no es tan importante si ellos ven en nosotros, sus padres, que el domingo tiene una tercera o una cuarta prioridad para nosotros. Porque ellos nos ven decir, sí, Jesús es el Señor, pero terminamos mostrando que si hay un partido de fútbol, me quedo en la casa. Si hay un paseo, me quedo en la casa. Si tengo una actividad X, un almuerzo, me quedo en la casa. Entonces ellos están viendo que en realidad parece que Jesús no es el Señor de mis papás, como ellos dicen, porque hay otras cosas que son más importantes para ellos que el día del Señor. Ahora, muchos ven la adoración corporativa como algo bueno, pero siempre y cuando que el tiempo esté agradable, que haya solcito, que no esté lloviendo. O también dicen, sí, es un día bueno, es un tiempo bueno, siempre y cuando ninguna actividad deportiva, ningún partido de fútbol, ninguna corrida de autos o carrera de autos interfiera. O es un día importante siempre y cuando yo no esté demasiado cansado, porque si estoy cansado me voy a quedar durmiendo. De alguna manera, nosotros hemos tenido la idea de que reunirse con el pueblo de Dios para adorar delante del trono de Dios, para escuchar la palabra de Dios, es buena siempre y cuando se ajuste a nuestro horario, se ajuste a nuestras programaciones, se ajuste a nuestras agendas. Obviamente ese no es el ideal que nosotros vemos en la Biblia, ese no es el ideal que vemos en el Nuevo Testamento. Queridos, el día domingo es el día que el Señor te ha dado para tu alma. Para tu alma. El domingo puedes hacer las cosas, aquellas cosas buenas que has querido hacer el resto de la semana, pero que no has tenido tiempo para hacer. El domingo puedes leer ese libro cristiano que te han recomendado que quieres leer tanto. El domingo puedes pasar tiempo leyendo tu Biblia. El domingo puedes pasar tiempo orando. El domingo puedes salir a caminar. El domingo puedes salir a andar en bicicleta. El domingo también puedes dormir una siesta. Porque ha sido dado por Dios para tu alma, para tu descanso, para tu deleite. Si estuvieras enfermo y no supieras que tienes, yo tengo la seguridad de que irías al médico. Te pondrías a consultar en internet los síntomas, ¿verdad? O el tratamiento. Llamarías a tu ISAPRE viendo cuál es tu plan o cuáles son los programas que te presentan para determinada cirugía que tienes que hacer, etc. Irías por cualquier parte del mundo buscando el remedio. Ah, es que lo venden en tal parte, voy a ir para allá. Pero ojo, cuando se trata de una enfermedad espiritual, no buscamos diagnóstico, mucho menos buscamos la cura. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice Dios? El gran médico, el Señor, el que sana todas nuestras dolencias. Él dice, te voy a dar un día de cada 7 para que cuides tu alma, para que vengas y me adores, para que crezcas, para que respires el ambiente de la adoración, para que te alimentes espiritualmente. Entonces, si Dios ha proyectado eso, ¿por qué el domingo? ¿Por qué el día del Señor? ¿Por qué el día de reposo no sería un día especial? Un día consagrado, un día separado, un día de gran alegría para nosotros. Vamos entonces, en primer lugar, recordar. En segundo lugar, santificar. Y en tercer lugar, reposar. El texto continúa en el verso 9 y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para el Señor tu Dios.
No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Ya dijimos que debemos recordar el día del Señor, el día de reposo, el día de sábado, y debemos santificarlo. Pero además nos dice el texto que tenemos que reposar. Debemos reposar. Ahora, ¿cómo entendemos este descanso? ¿De qué forma lo entendemos? Bueno, hay a lo menos 3 cosas que tenemos que tener en mente aquí. En primer lugar, Dios nos ha dado 6 días para nuestros asuntos y se ha dejado un solo día para que lo dediquemos completamente a Él. Fíjense la misericordia, la bondad de nuestro Dios. 6 días para ustedes, hagan todo lo que tienen que hacer, un solo día. Dedíquense a mí, a la adoración, especialmente para mí. Eso no quiere decir que el resto de los 6 días yo no me dedico al Señor. Pero Él dice, sé que tienen cosas que hacer, que tienen que trabajar, que tienen que hacer esto, otro, ir al supermercado, lo que sea. Pero hay un solo día que yo quiero para mí. Segunda cosa, Dios ha reservado un dominio especial sobre este día. Es el Señor que lo ha apartado para sí. No fue la iglesia que se puso de acuerdo y dijo, oye, ¿qué les parece si nos juntamos un día a la semana para esto? Sería interesante, sería divertido. No, fue Dios que lo reservó. Dijo, desde la creación, este día es mío. Solo mío. Y en tercer lugar, Dios es quien nos ha dado el ejemplo. ¿Qué dice Génesis? Que Dios reposó, Dios descansó de su obra en la creación. Ahora bien, Sabbat, que es traducido en nuestras Biblias como sábado, como reposo, es una palabra hebrea que significa cesar, que significa desistir, que significa descansar. Entonces fíjense, el Sabbat, el reposo, es el día que termina, es el día que concluye. ¿Qué significaba eso en una sociedad agraria como el Israel del Antiguo Testamento? Significaba lo siguiente, siéntate y no te preocupes más por el campo. En nuestra sociedad, donde la mayoría de nosotros realiza trabajos de oficina, trabajos de escritorio, ¿qué puede significar? Párate, sal a caminar, anda a dar una vuelta en bicicleta y no respondas a ningún correo electrónico. Y fíjense algo más, el sábado aquí no era esclavitud. Y el día del Señor tampoco debe serlo. ¿Te imaginas lo que estas palabras significaban para un esclavo? Un esclavo que no era dueño de sí mismo, que no tenía libertad, que le dijeran, oye, tú tienes un día libre. Después de siglos de opresión para el pueblo de Israel en Egipto, Dios les dice, ahora te voy a dar un día de cada 7 para que puedas adorar mi nombre y para que puedas descansar, para que puedas reposar. Ahora es probable que Dios sabe muy bien que nosotros no vamos a parar a menos que Él lo diga. Estoy seguro que aquí hay muchos trabajólicos que no paran nunca. Y estoy seguro que tú no vas a parar a menos que el Señor te diga, para de una vez por todas. Entonces fíjense, el día del Señor es el primer día de una nueva semana. Nuestra semana no concluye en el domingo. Nuestra semana concluye el 6º día, el sábado. Y nuestra semana comienza hoy, comienza el domingo. Por eso es el 8º día, el día del Señor. No es un día para la recreación, para recrearse, sino que es un día de la recreación, de la nueva creación, de volver a crear. Dejar de lado todas aquellas cosas que son necesarias y abrazar aquello que da vida, que es el Señor. No solo estamos
ociosos o desocupados este día, sino que en este día estamos recreando, volviendo a crear lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, no tenemos que aproximarnos al domingo diciendo cosas como, este día es fome, o fomingo, como dicen, ¿verdad? O pensando, ¿cuánto tiempo de este día lo puedo dedicar para mí? No, sino que tenemos que aproximarnos al día del Señor con la siguiente pregunta en nuestras cabecitas: ¿qué bendición quiere Dios darme en la adoración hoy y en el descanso de este día? ¿Cuál es la bendición que Dios me quiere dar en este día, cuando yo me reúna con el pueblo del Señor a adorar y cuando yo descanse de mis labores en este día? ¿Cuál es la bendición que Él quiere? Fíjense, si esta ordenanza está enraizada en la creación, ya lo dijimos, Dios la estableció en la creación, si ha sido enseñada, ratificada los 10 mandamientos, si ha sido reafirmada por el Señor Jesucristo, quien dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplir, entonces ignorar el día del Señor, según Dios lo ha determinado, solo va a resultar ¿en qué? En pérdida para ti y para mí. Nosotros vamos a ser los perdedores en esto. Pero hay algo aún más importante que debemos aprender acerca del día de sábado, del día del Señor. Y es algo que nunca tenemos que olvidar. Guardamos el día del Señor descansando en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el autor inspirado en Hebreos 4 nos dice. Él dice que había un descanso que Dios quería que su pueblo entrara, pero por causa de su rebelión, por causa de su pecado, algunos de ellos nunca entraron, dice el Señor. Y en su ira, Dios juró que su pueblo desobediente no entraría en su reposo, nos dice Hebreos 4. Pero Él dice también en Hebreos 4, en el verso 9, para aquellos que creen, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Por lo tanto, en una ironía maravillosa de la palabra de Dios, pero bíblicamente consistente, nos dice el autor de los Hebreos, debemos esforzarnos para entrar en ese reposo. ¿Y cómo entramos? ¿Cómo nos esforzamos para entrar en ese reposo? Descansando de nuestras obras como Dios descansó de las suyas. Y este es el descanso sabático que permanece y que encuentra expresión cuando nosotros nos reunimos hoy como iglesia a adorar. ¿Cuál es? Que descansemos en Cristo, creamos en Cristo, confiemos en Cristo en lugar de confiar en nuestras propias obras. Y Dios siempre en su gracia le ha dado descanso a su pueblo. Lo vemos en la creación, Dios le dio descanso a su pueblo. Lo vemos en las palmeras de Elim. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va por el desierto, finalmente llega a un lugar de descanso en Elim, donde había muchas palmeras, había sombra para descansar? Lo vemos en Josué, el pueblo finalmente entra a la tierra de reposo, va a tener el descanso. Lo vemos también en los días de David, del rey David, y lo vemos también hoy. Recordemos que Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. La manera más importante de guardar este día es cesar de nuestras obras defectuosas, de nuestras obras pecaminosas y confiar solamente en Cristo para salvación. ¿Aún debemos obedecer el cuarto mandamiento? Sí. Jesús dijo, no he venido para abolir, he venido para cumplir. Por lo tanto, nosotros guardamos el cuarto mandamiento, pero reconocemos también que Jesús lo ha transformado. Cristo nos da, recuerden, la sustancia, ya no las sombras. Y Cristo entonces nos dice que el principio del sábado, que va desde la creación hasta el día del Señor, siempre ha apuntado en dirección a la confianza, en dirección a la fe.
Y de eso se trata el sábado, de eso se trata el reposo, de eso se trata el día del Señor. Y de eso siempre se ha tratado. Puedes confiar en que si paras hoy, Dios te va a dar maná para 2 días más. Puedes confiar en que Dios va a compensar el trabajo perdido en el día de hoy. Puedes confiar para que Dios lleve tus cargas y te lleve a ti junto con ellas. Y vas a parar de esforzarte y vas a comenzar a adorar su nombre. Queridos, tú no tienes nada que ganar. No tienes nada que probar. El mundo no depende de ti. Tu familia no depende de ti. En última instancia, nada depende de ti. Por eso Jesús dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces toma esas palabras al pie de la letra. Créele a Jesús. Confía en Jesús. Corre hacia Jesús. Y luego, en cada día de resurrección, en cada día del Señor, en cada día domingo, da expresión a lo que crees, viniendo a adorar a Dios y descansando solamente en Él. Padre, gracias te damos por esta preciosa ordenanza de la creación. Y gracias porque Cristo Jesús es nuestro reposo. Enséñanos a descansar plenamente en Él y a deleitarnos cada domingo adorándote a ti. Porque tu Padre, tu Hijo, tu Espíritu, Dios uno en 3 personas, eres el único digno de toda nuestra adoración. Queremos entonces tener una perspectiva nueva, correcta, bíblica de tu día, Señor. Enséñanos a adorar y a descansar para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.